Pues damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, donde su presencia desciende y puede empezar a trabajar el corazón para que ahorita que empezamos con la palabra haya buena tierra, ¿verdad? Hay buena tierra para recibir la palabra. El Espíritu Santo tiene la habilidad de convencernos. El Evangelio no consiste en palabras persuasivas, sino en poder de salvación para el que cree. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el creer, el entender. Dice en la Escritura, por la fe entendemos. A veces queremos entender la fe, pero realmente es que por la fe nosotros podemos entender los pensamientos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque pues nos dejó un manual de vida completo, un manual, ¿verdad? Completito para saber cómo funciona nuestra vida y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, pues no terminamos de alimentarnos de esta palabra que está viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Nunca nos la vamos a terminar. Es una palabra que permanece para siempre. Y bueno, cuando tú vienes a Cristo, yo he escuchado a muchos que dicen, oye, yo había leído esto muchísimas veces y jamás había entendido lo que entendí hoy. Y luego lo vuelves a leer y luego el Señor te revela una cosa nueva y otra cosa nueva. Y luego estás viviendo una circunstancia en tu vida y lo vuelves a leer y el Señor te habla. La palabra de Dios está viva y está produciendo vida. Así que yo te pido que te prepares para recibir vida en esta mañana. Yo quisiera leer, si gustan acompañarme, al libro de Apocalipsis 7. Vamos a Apocalipsis 7, versículo 14 al 17 vamos a leer. Quiero leerlo y si ya lo tienes ahí, dice así, este es el apóstol Juan describiendo lo que Dios le está revelando. Esta es una visión profética del apóstol Juan, ¿ok? Y dice aquí, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Vestidos de ropas blancas, subráyale ahí por favor, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Nuevamente Jesucristo, Dios, Jesucristo es Dios. Dice, la salvación pertenece a Dios, no le pertenece al hombre, no le pertenece a nadie más que a Dios y al Cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Sí? Todos los seres estaban ahí adorando a Dios, diciendo amén, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Este anciano le pregunta, él dice, oye, ¿y ellos quiénes son? Estos hombres, estas mujeres, esta gran multitud vestida con ropas blancas. Le preguntó para ver si sabía. Y yo le dije, Señor, con S mayúscula, ¿sí? Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Y quiero que subrayes esto, en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios
y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando yo leo esta escritura, digo, Señor, ¿de quién estás hablando? ¿De quiénes están contados en esta gran multitud? De lo que el apóstol Juan veía y decía, estos van a estar adorando a Dios. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos estar en esa gran multitud que está adorando a Dios para siempre. Este cuerpo va a perecer un día, pero Jesucristo va a venir y dice la Escritura que Él va a levantar a los muertos. ¿Verdad? Y todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver, y Él va a hacer el juicio, y un día Él va a decir, ok, esta es tu vida. ¿En qué momento reconociste la salvación que dice que viene de nuestro Dios y el Cordero? ¿En qué momento en tu vida? Sabes que tú y yo podemos vivir en esta vida, ¿cuánto te gusta? 80, 90, 95, tenemos una persona conocida de 101 años, la mamá de Clarita. ¿Cuántos años quiere prestarnos el Señor aquí? No sé, pero sí sé algo. Todos estos años de tu vida están dados para que tomes una sola decisión fundamental y eterna. Fíjate cómo es bueno Dios, todo el tiempo que te da para que tomes una sola decisión eterna, con impacto eterno. ¿Sabes cuál es esa decisión? Reconocer que la salvación viene de Jesucristo nuestro Señor y recibirle. Pero en esta lectura que estamos teniendo, yo te decía ahí en el versículo 14, habla de una gran multitud que estaba con unas vestiduras blancas, limpias, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Es decir, nadie tiene restringido el acceso al Padre. Aquel que quiere llegar al Padre, por medio de Jesucristo va a llegar. Pero dice algo muy importante, estas personas, esta gran multitud que tenía vestiduras blancas, dice que habían lavado sus ropas y se habían emblanquecido con la sangre del Cordero. Y esto es un misterio, algo muy poderoso que yo hoy quiero platicar contigo, porque nosotros tenemos que entender por qué Cristo murió. ¿Por qué Dios en su gran congruencia dijo, yo voy a hacerme como ellos? Fíjate la congruencia de un Dios que no es como tú y como yo, de un Dios que no es convenenciero, de un Dios que no está viendo su propio beneficio, sino que dijo, esta máxima creación que yo les di todo para que ellos tuvieran una buena vida, se han desviado. La única manera que tengo para salvarlos es identificarme con ellos y pagar el precio de su rescate. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, y este es un principio de Dios. Por eso morimos hoy, porque fuimos contaminados, infectados del pecado original de Adán y de Eva, cuando ellos decidieron decirle a Dios, yo no quiero lo que tú me ofreces, Dios, yo creo que hay otro plan mejor que el tuyo. Y yo creo que en nuestra vida muchas veces le hemos dicho eso a Dios. Le hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que mi plan es mejor que el que tú tienes para mí. Dame chance de ir a hacer lo que a mí se me antoje, de lo que mi carne quiere. Y después vemos. Muchos se quedan en el intento. Muchos se quedan en ese intento. Pero Dios es bueno y extiende su misericordia, y tú y yo estamos aquí hoy. Esta dádiva de vida que tenemos hoy, de poder respirar y ver, es para que tú y yo podamos reconocer que la salvación viene de Él. Entonces, cuando leo yo esto que dice que la sangre del Cordero emblanqueció y lavó sus ropas, fíjate, yo digo, ¿cómo es eso? Acabamos de tener un evento muy interesante
nada más ni nada menos que fue el domingo pasado, ¿verdad? Con mi hijo Diego, para variar, ¿verdad? Estábamos ya terminando el día, preparándonos, ya sabes, para la oficina el otro día y bueno, estábamos haciendo plan. Y ellos estaban jugando básquetbol y estaban tirando ahí una canasta, pero la canasta tiene unos huequitos y se atoró la pelota. Entonces a él se le hizo fácil agarrar una piedra y tratarla de bajar. Nomás que a mi hijo no se le olvidó quitarse de abajo, ¿verdad? Entonces rebotó la piedra y le cayó en la cabeza y y de repente así la espalda, el brazo, los zapatos, bueno, un chorro de sangre. Y mi hija Ivana creía que se le había abierto yo con los sesos porque estaba sangrando muchísimo. Entonces entraron todos en una situación de pánico cuando vieron la sangre. Fíjate esto, yo conozco gente que ve la sangre y se desmaya, ¿verdad? O sea, es una situación, es impactante. Dice la Escritura, escúchame esto, que en la sangre está la vida. Y cuando tú ves sangre derramada, hay un impacto. Hay un impacto porque en la sangre está la vida. Mira, Dios nos hizo y por eso dices, bueno, cuando alguien no quiere reconocer que Dios existe, un diseño como un cuerpo. Nada más estaba yo estudiando los atributos de la sangre y yo dije, qué fregonada se aventó el Señor. Una cosa increíble, excelente, cómo funcionan todas las cosas que Él hizo. Pero cuando tú ves sangre derramada, dices, híjole, algo malo está pasando, se me va la vida. Hay gente que se desangra y se muere en lo natural, ¿verdad? Entonces hay que parar el sangrado. Y estábamos ahí, dijimos, pues ¿qué hacemos? Cuando él se percata de la sangre empieza a asustarse mucho, pero después no nada más eso, empezó a caer sangre en el piso. Y en los zapatos y en el pantalón y todos así. Oye, espérate, pues vamos a urgencias. La historia larga es, al otro día, digo, gracias a Dios, Diego está bien, by the way, está muy bien, gracias a Dios. Ya aprendió que no se bajan pelotas a pedradas, ¿verdad? Pero lo que sí aprendimos es que al otro día mi esposa quiso limpiar la sangre y le trató. Digo, ahí luego le pasan algunos tips, pero oye, dificilísimo de quitar. Aparte, bueno, no, creo que no fue al día siguiente, creo que fue el martes, pasaron algunos días. Pero me llamó mucho la atención lo difícil que es quitar la sangre. Cuando se mancha algo de sangre, mira, cuando hay un derramamiento de sangre, hay formas de saber que hubo sangre en ese lugar, ¿sí? Y hay un líquido que se llama luminol, que usan los forenses. Aunque le laves y le limpies y hagas lo que sea, tú echas luminol y se va a manchar de azul todo el lugar donde hubo hemoglobina. O sea, la sangre habla. Escúchame esto. Y cuando yo estaba reflexionando en esto, me fui a Génesis cuando Caín mató a Abel. Y Génesis 4:10 dice, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Una sangre de un ser humano clama cuando es derramada. Y de esto es de lo que yo quiero seguir reflexionando contigo cuando tú y yo leemos la sangre del Cordero de Dios. Hay algo muy profundo, que una sangre que lava, no una sangre que mancha. Fíjate que al estudiar encontré que la sangre tiene muchas cosas muy interesantes. Tiene 3 elementos fundamentales, ¿sí? Tiene los glóbulos rojos, se les llama eritrocitos. Y estos glóbulos rojos tienen la capacidad de transportar oxígeno, glucosa, enzimas, antígenos, ¿verdad? Y es un transporte dentro de nuestro ser que le lleva alimento a todas nuestras células, oxígeno y alimento. Entonces, el glóbulo rojo tiene la responsabilidad en el perfecto diseño de Dios de alimentar y de proveer recursos al cuerpo. Después tienes los glóbulos blancos que se llaman leucocitos, ¿sí? Contribuyen a combatir
todo tipo de infecciones, todo tipo de ataques del medio externo a tu cuerpo mediante tu sistema inmunológico, ¿verdad? Ellos vienen de ahí, del sistema inmunológico, y entonces ellos están listos para defender. Y por cierto, son blancos. Me refiero a que están vestidos de blanco. Son los linfocitos, son células llamadas glóbulos blancos, y su rol es defender el cuerpo de los ataques de infecciones. Es un ejército adentro de ti. Es un ejército. Y después tenemos las plaquetas, ¿verdad? Que son los trombocitos. ¿Sí? Los trombocitos colaboran en la coagulación sanguínea, y ellos lo que hacen es ayudarte a sanar tus heridas, a cerrar tus heridas, a parar el sangrado. Cuando Diego estaba sangrando, al final, ya que le pusieron unas grapas y todo, le quedaban unos como pellejitos en el cabello. Y yo decía, ¿qué es esto? Eran trombocitos. Exactamente, eran plaquetas que se juntaron, se pusieron de acuerdo para empezar a sellar. Increíble, increíble. Entonces, cuando yo veo todo esto, y luego me pongo a leer un poquito más y te doy muy rápido referencia, luego hay muchos tipos de sangre, ¿sí? La sangre humana, dependiendo del papá y de la mamá, ¿sí? Hay sangre tipo A, B y O, positivo y negativo, es decir, hay 8 tipos de sangre, ¿sí? Y hay grandes misterios. La AB es un receptor universal. Si alguien tiene sangre AB, cualquiera le puede donar a AB, ¿sí? Y la O positivo, tú le puedes donar a quien sea, pero no te pueden dar a ti de todos, ¿verdad? Entonces, muy interesante este diseño de Dios, pero el tipo de sangre es determinado por los padres. Es determinado por los padres. Y ahora quiero que me acompañes a Lucas 1, porque te quiero hablar de Jesucristo, hombre. El Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, quien derramó su sangre por ti y por mí. Voy a leerlo un poquito rápido, es del 26 al 35, al sexto mes, es Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, eres bendita tú entre las mujeres. Pero ella, como una mujer, ¿verdad?, dijo, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo era este? ¿Por qué le estaba diciendo estas cosas? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. María no había intimado con nadie, con su desposado José. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, subráyale, Hijo de Dios. Lo que yo te quiero decir es que la sangre de Cristo fue una sangre única, con características únicas, que Dios, en su grandeza de cómo diseñó todo, de cómo los principios de vida funcionan en esta tierra, donde la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios por medio de Jesucristo es vida eterna, dijo: yo necesito ir y derramar sangre para que la culpa y el pecado de ellos sea sobre el cuerpo que tiene que morir. Es algo
muy profundo de la mente y del corazón de Dios, y a veces como que sí sabemos que Cristo vino, pero a veces no entendemos la profundidad. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo derramada, que es una sangre que lava, es literal. La sangre de Cristo cuando cayó, cuando fue derramada y Él se desangró, esa sangre lavó y se derramó para salvación. Y aquí algo que yo te quiero decir es que tú y yo necesitamos ser lavados. Tú y yo necesitamos ser lavados. No basta decir, sí, yo sé que Cristo existió. No, yo sí sé que Cristo murió. Tú y yo necesitamos creer en Cristo y recibir el lavamiento. Cuando tú recibes a Cristo, Él te lava, Él te limpia y quita toda la condenación. Pero déjame decirte algo. Esto que pasó con Cristo en ese punto de la historia, que cambia nuestro destino, se venía anunciando desde tiempos antiguos. Desde que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, ellos se avergonzaron, ¿verdad? Dice ahí en Génesis que tuvieron pena y que cortaron palmas para cubrir sus cuerpos. Pero luego dice que Dios les dio pieles de animales para que se cubrieran. Es decir, tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Y desde ahí hasta el día de hoy, hasta que Jesucristo vino, Él es el que cubre ahora esa vergüenza. Mucha gente se avergüenza y dice, es que tú no conoces mi pasado, tú no sabes mis pensamientos, tú me ves, pero no sabes lo que estoy pensando. Yo tengo unos pensamientos terribles. Yo no puedo, yo me siento indigno, yo me siento indigna. Pero sabes que el Señor lava, si tú quieres ser lavado. Él es un caballero, y si tú quieres ser lavado por su sangre, Él es un caballero. Y esa sangre derramada tuvo ese efecto eterno, porque no era cualquier sangre. Ahora, este anuncio de la salvación viene desde el Antiguo Testamento, como te digo, y hay algo que se llama esta línea de sangre, este hilo de la sangre del Cordero de Dios, que empezó ahí, cuando Jesús dijo, esta serpiente te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza. Está hablando también de que iba a haber ahí un ataque, iba a haber un derramamiento. Y después vemos a Abraham, el padre de la fe. Este hilo profético de la sangre de Cristo se hablaba desde el Génesis, se hablaba con Abraham, que obedeció rindiendo a su hijo Isaac en sacrificio. Y fue un corazón de Dios identificándose con un Abraham que dijo, Señor, yo te creo a ti. Jesucristo no había venido para esos tiempos, pero Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo. Quiero ver si tú me crees. Qué dura prueba para Abraham, ¿verdad? Qué dura prueba. Y entonces Abraham dice, Señor, si tú me diste a este hijo que me prometiste, yo sé que tú me lo puedes devolver. Así que tú me lo diste, yo te lo entrego. Ofrece a su único hijo legítimo, ¿verdad? Y Dios le provee un cordero para que sea sacrificado. Entonces ahí hay un derramamiento de sangre otra vez, ¿sí? Para expiar el pecado. Luego José igual, ¿verdad? Hijo de Israel, hijo de Jacob. Igualmente José, cuando sus hermanos lo hacen perdedizo, matan un animal para manchar las vestiduras de José de sangre y decirle a Israel, ¿sabes qué? Murió. Y engañan a su padre. Y José es vendido como esclavo y es puesto y es acusado injustamente, pero él, en base a la verdad y a la justicia, caminó conociendo a Dios y Dios lo levantó, Dios lo restituyó y Dios lo enalteció. Esta es una figura de Cristo. Todo esto es profecía de lo que el Padre hizo por ti y por mí. Desde el momento en que pecó Abraham, el Señor ya tenía el plan de redención para tu vida y mi vida. No creas que a Dios se le ocurrió después. Dios tenía el plan perfectamente dispuesto y listo. Y después Moisés, cuando están siendo esclavizados en Egipto,
son cautivos, están atrapados, no pueden adorar a Dios porque tienen tanto trabajo, que están atrapados, que están subyugados, comen muy bien, ¿verdad? Tienen sus fiestas, pero no pueden adorar a Dios de lo ocupados que están. Y yo creo que eso es una foto de lo que a veces vemos el día de hoy, que el mundo nos tiene, sobre todo a los varones, nos quiere traer pescados enlazados, ¿verdad? Para que no podamos buscar a Dios, el autor y el consumador de la fe y de la vida, a Jesucristo. Así que Moisés, en obediencia a Dios, cuando el Señor mandó las plagas para quebrantar a Egipto, cuando veían el ángel de la muerte, le dijo: vas a matar un cordero. Todos van a hacer esto, van a matar un cordero que no tenga defecto, y van a poner esa sangre en el dintel de las puertas. Ahí continúa esta línea de la sangre, de cómo iba a ser, de cómo vino a ser y de cómo es hasta el día de hoy. Y fueron librados. Y luego Rahab la ramera, fíjate desde dónde viene todo esto. Rahab, cuando ayuda a los espías de Josué para tomar la tierra de promesa, ella pide misericordia y le dicen: ¿sabes qué? Vas a atar un cordel rojo fuera de tu ventana para que nosotros sepamos que tú vas a estar libre de este ataque que vamos a hacer, porque vamos a acabar con todos. Finalmente todo esto viene, David, todo hasta Jesucristo. Lo que te quiero decir es que esta línea de sangre es muy importante, porque la simiente de Jesucristo, Jesucristo viene desde Abraham, David, Jesucristo, Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Él es el que derramó su sangre. Él cumplió, Él vino a concretar esta redención. Hebreos 10, 11 al 14, si tú lo lees, Jesucristo vino como Hijo de Dios, vino como sacerdote y vino como cordero. Y también vino como rey. Fíjate todos los roles que Jesucristo vino a suplir en favor tuyo y mío. Hebreos 10, 11 al 14 dice: ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Los sacerdotes, como lo instituyó la ley, tenían que matar el cordero y presentar este sacrificio para expiar al pueblo. Pero ¿sabes qué? Después se moría ese sacerdote y tenía que venir otro sacerdote humano con los mismos defectos a tenerse que limpiar él y luego pedir por los demás a través de este sacrificio. Entonces aquí este libro de Hebreos le está diciendo a los judíos, pues estos sacerdotes no podían limpiar el pecado. Pero Cristo, en el versículo 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos santificados son los que Juan ve en esta visión de esa gran multitud que tienen vestiduras blancas. Pero Jesucristo lo hizo una sola vez. Ya no es necesario flagelarse. Lo único que es necesario es un corazón arrepentido que dé un fruto de arrepentimiento. Y esto es importante, porque la sangre de Jesucristo, esta sangre especial, fue gratuita, totalmente gratuita, pero costó un altísimo precio, mayor precio que cualquiera que tú y yo pudiéramos pensar darle a algo. La sangre del Hijo de Dios es el mayor, déjame decirte algo, ese es el mayor valor que existe en los valores del universo. La sangre de Cristo es preciosa. Así que tú y yo no podemos malversar el derramamiento de la sangre de Cristo y decir, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera y al fin que pues Cristo ya me salvó. Claro, Él es bueno, pero Él no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros tenemos que meternos al pacto que Él hizo con nosotros. Él nos hizo acreedores a un nuevo pacto.
Déjame concluir con esto. Quiero decirte algo. La sangre de Cristo tiene muchas características. Acabamos de decir la primera, y yo te voy a dar unas escrituras, yo te las quiero dejar para que tú las busques. Las voy a leer muy rápido, pero tú apúntalas para que no tardes mucho en buscar, porque voy a dar varias referencias. La primera cosa es que la sangre de Cristo limpia y lava. ¿Sí? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Nadie te puede condenar. Nadie te puede decir que tú no eres merecedor de Cristo por cualquier pecado que tú hayas cometido. Tú puedes siempre venir al trono de gracia arrepentido, y el Señor no va a desechar tu corazón arrepentido. Hebreos 9:1. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Nuevamente, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lava. Siguiente punto, la sangre de Cristo redime. ¿Sí? La sangre de Cristo redime. Si no hubiera derramado Cristo su sangre, no se hubiera pagado el precio conforme a la ley que Dios mismo estableció, que demanda muerte por el pecado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo dijo: yo no voy a ir en contra de los mismos principios y leyes que yo he establecido. Yo mismo voy a pagar el rescate por ellos. Dice Efesios 1:7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante, subráyale, su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Así que nosotros, ¿se acuerdan de la palabra que decíamos que, de la palabra del domingo antepasado, que el acreedor está tocando a la puerta y te quiere decir: tú me debes a mí y me voy a llevar a tus hijos porque tú me debes? El acreedor es el enemigo que viene a acusarte, a decirte: tú no puedes, tú no debes, tú no sabes, ¿verdad? Te quiere limitar de conocer a Dios, te quiere meter en estructuras de religión, te quiere meter en estructuras de filosofías y te dice: ¿sabes qué? Aquí estoy yo para cobrarte, tú me vas a pagar a mí. Pero déjame decirte, Jesucristo ya pagó el precio. Ese es el poder de la sangre de Cristo derramada, que Él murió y ahora dice: espérame, tú ya no tienes por qué condenarlos, como dice Romanos 8. Ya no hay condenación porque ellos están en Cristo. Ellos han decidido estar en Cristo. El siguiente atributo es que la sangre de Cristo rescata. ¿Sabes qué? En tu vida y en mi vida vamos a tener aflicción y también a veces nos vamos a equivocar, porque Dios está trabajando en ti y en mí todos los días. Y cuando te equivocas, déjame decirte algo: Cristo siempre va a venir en tu rescate. Siempre va a estar listo para rescatarte. ¿Sí? Dice Primera de Pedro 1:18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Verdad? Tal vez tú vivías con un enfoque de vida todo enfocado en el yo-yo, ¿verdad? Todo enfocado en todo para acá. Tú creías en Dios como: Señor, vénganos tu reino, pero no era así, ¿verdad? Era diferente. Señor, ven y establece tu gobierno en mi vida. Pero hoy el mundo vive así. Vive pensando: no, si yo estoy bien, si yo estoy cómodo, si yo me siento bien así, pues que me dejen ser. Aunque te estés pudriendo por dentro, ¿verdad? Aunque el diseño de Dios que Él te dio esté totalmente torcido, hoy el mundo dice: mientras tú te sientas bien, follow your heart, sigue tu corazón. Cuando la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Así que abusados con esos consejos humanistas, porque el corazón del hombre es terrible. Y de tu mente y de mi mente pueden salir cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Tú no puedes confiar en tu mente. Tú y yo no vivimos con base a lo que pensamos o a lo que sentimos. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo, decimos: Señor, yo vivo con base a lo que tú dices. Y entonces llevo sometido mi pensamiento en obediencia a ti y mis decisiones.
Y eso es vivir en Cristo. Y eso te quita la condenación, porque es una decisión personal. Así que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, subráyale, ahí en 1 Pedro 1, 18 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Siguiente atributo. Si veíamos que la sangre humana tiene muchos atributos, bueno, ahí te van otros atributos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo justifica. Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y quiero que ahí apuntes eso, porque la sangre de Cristo se derramó por amor. La motivación de Dios para dar a su Hijo fue por amor, porque el día de hoy Dios te dice a ti y me dice a mí, yo te amo por si no lo sabías. A lo mejor tú dices, no, pues yo creía que Dios está ahí, sí me creó y pues ya me doy por bien servido de que estoy aquí. No, Él te ama. Él te ama y quiere que seas su hijo. Mucha gente dice, no, cualquiera es hijo de Dios. No, discúlpame, pero eso no es correcto. Son hijos de Dios los que reciben a Cristo, el Hijo de Dios, y reconocen que Él murió en la cruz del Calvario y que pagó el precio de nuestro rescate. En ese momento, tú eres acreedor a esa herencia. Tú puedes recibir esa herencia. Te conviertes en heredero. Pero si tú no tomas esa decisión, aunque seas máxima creación de Dios, Dios no te puede dar la herencia, porque no la estás reclamando. ¿Sí? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira de Dios se desata, dice la Escritura, sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Y la ira de Dios está también suelta, y dice que esa se desata sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué está la ira de Dios? Porque la ira de Dios está para consumir el mal, para destruir el mal. Entonces nosotros tenemos que decidir caminar en Él y no en contra de Él. ¿Sí? Ahora te voy a decir algo, tú me vas a decir, oye, pero esto que me estás diciendo está muy bien, pero ¿cómo le voy a hacer yo para comportarme así, para que mi pensamiento y mis acciones? Déjame decirte, la sangre de Cristo te hace apto. La sangre de Cristo te hace capaz de comportarte. Cuando tú recibes a Cristo, Él te hace capaz de comportarte como hijo, si tú lo buscas, si tú lo sigues. Dice aquí Hebreos 13, 20 al 21, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él te capacita. Recuerda que tenemos al ayudador, que es nuestro Espíritu Santo, pero esa sangre te pone en una posición de tener la aptitud de comportarte a la altura de hijo. Y finalmente, algo que es muy importante, Efesios 2:1, la sangre de Cristo nos ha acercado a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estaban lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, si tú crees que Dios está allá y tú estás acá, déjame decirte que por eso Él vino a derramar su sangre aquí, en esta tierra, para acercarnos a Él. Entonces, Jesucristo realmente hizo ya todo. Realmente Jesucristo derramó esta sangre, y esta sangre tiene un poder espiritual. Esta sangre es la misma sangre que al ser derramada, al Cristo morir, se rasgó el velo
que nos dividía con Dios. Quiero que tú puedas reflexionar en esto. La sangre de Cristo no es solamente una memoria de que Él la derramó. La sangre de Cristo sigue clamando. Si la sangre de Caín clamaba por justicia, como lo decía Dios en Génesis, la sangre de Cristo derramada habla mejor que todas las cosas que tú y yo podamos pedir en favor de esta tierra, del pecado, de la situación que nos afecta y nos distrae de Dios. Esa sangre sigue clamando por ti, por mí. Esa sangre derramada tiene un efecto eterno, poderosísimo, poderosísimo. Entonces, tú y yo tenemos acceso a eso. Tú y yo tenemos la oportunidad de recibir a Cristo y de reconocer y de entender. Aquí te lo quise explicar así, porque es necesario que entendamos por qué fue el derramamiento de sangre. ¿Sí? Y esta sangre derramada ya no es para decir, aquí se derramó sangre, llamen al forense para que, a ver, ¿a quién vamos a inculpar? Aquí es al revés. Aquí se derramó la sangre del Cordero de Dios y cualquiera que viene a Él y cree en Él, está justificado. ¡Wow! Esa es la grandeza de Dios. Y Dios escudriña nuestro corazón, sabe lo que hay adentro, sabe las batallas que tienes todos los días. Él sabe las batallas que estás peleando y Él te quiere ver victorioso. ¿Sabes por qué? Como estudiamos el domingo pasado con la enseñanza que nos dio Judy, porque Él ya llegó a la meta. Él ya corrió la carrera, la buena carrera de la fe. Él ya llegó y por eso tú y yo hoy caminamos puestos los ojos en Jesús, no en la religión, no en una opresión religiosa, sino en una libertad de vida a la cual Cristo te ha llamado a ti y a mí para hacer luz hoy, por su sangre preciosa. Yo te quiero invitar a ponerte de pie y vamos a terminar orando. Yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar tú hables con Dios. Tú habla con Él, tú. Él quiere escuchar tu voz, clamando a tu Padre Celestial, diciendo: Señor, perdóname, porque en mi ignorancia, Padre, me he perdido de la bendición de ser tu hijo y de poder comportarme como hijo tuyo, Señor, y de poder ser lavado, yo y toda mi familia, Señor, porque este mundo se descompone rápidamente, Señor, pero tú has reservado un lavamiento completo de toda culpa, de todo pecado, a todo aquel que le recibe. Gracias, Señor. Dile: Señor, gracias. Yo te invito a que le pidas perdón. Dile: Señor, perdóname. El día de hoy yo reconozco mi pecado, reconozco mi indiferencia, y el día de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tal vez te he conocido, tal vez aún voy a la iglesia todos los domingos, Padre, pero no te he dado el gobierno de mi mente, de mi corazón. Sigo viviendo en base a lo que pienso y no en base a lo que tú hiciste y tú me pides, Padre, porque costó tu sangre, Señor, y el día de hoy yo quiero redimir el tiempo, Señor, de lo que he hecho mal, de lo que no he decidido bien, Señor. Yo quiero alinear mi carácter y mi mente y mi forma de hablar y mi forma de actuar, Señor, a quién eres tú, a lo que tú esperas de mí, Señor, porque yo atesoro el valioso precio de tu sangre preciosa, Señor, que me ha redimido, que me ha limpiado, Señor, que me ha rescatado, que me ha justificado, que me ha hecho apto, que me ha acercado a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Ora ahí en tu lugar y dile al Señor lo que tú necesitas entregarle. Tú díselo mientras entonamos este canto.
esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor de todo el clamor que en esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor, Jesús, tu sangre. Gracias por la cruz. Dile gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por haber pagado el precio, Señor. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre. La atesoramos y agradecemos ese sacrificio. Y el día de hoy yo declaro libertad, Señor, sobre cada persona que está aquí. Libres para creer en ti, libres para ser transformados, libres para ser renovados, libres, Padre, para caminar hacia la meta, puestos los ojos en Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.